Hola Escorpio, ¿qué tal? Soy Ana, bienvenido al canal. Estamos a 27 de mayo, siempre os digo la fecha, aunque a lo mejor algún día se me puede olvidar, para que veáis que son vídeos grabados al momento, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti, para el día de hoy. Recuerda que este canal es para ti si eres de signo solar, ascendente o luna o Venus Escorpio. Así que vamos a empezar primero por ver lo que nos dice este maravilloso oráculo. Muchos me habéis preguntado por él. Si queréis saber cuál es su nombre, me lo ponéis en comentarios, ¿vale? Y yo os dejaré el nombre del oráculo en los comentarios escrito. Mirad, nos dicen que no tienes que dejar que el miedo te detenga esta vez. Quizás has pasado por etapas en las que el miedo ha influenciado bastante a la hora de tomar esas decisiones o a la hora de quizá detenerte por si querías hacer algún cambio o querías hacer alguna historia. Nos dicen que esta vez el miedo no tiene que detenerte, ¿vale? Que no dejes que ese miedo te detenga. Te dice que no caigas de nuevo en la tentación. Esa carta también puede ir enfocada a lo que es esa energía que tienes pendiente, esa energía de esa persona que puede ser que aparezca nuevamente en tu vida, y te dice que no caigas en esa tentación, que no caigas. Cosas nuevas van a venirte. De hecho, en la lectura de ayer, si no habéis visto el vídeo te recomiendo que lo veas. En la lectura de ayer lo decía muy claro, algo nuevo va a entrar en tu vida con una conexión de almas gemelas. Pero eso no significa que esa energía que yo percibo del pasado se aproxime nuevamente a ti. Se aproximará de una forma como muy liviana, como muy pacífica, ¿vale? No va a entrar como, ¿cómo decirlo? No va a entrar con esa energía tan vivaz y tan fuerte que tenía cuando se marchó. No, creo que va a ir de una manera más liviana, de una manera más tranquila. Pero sí que es cierto que te dicen que no caigas en la tentación nuevamente, porque esta persona al fin y al cabo volverá a marcharse y no va a darte nunca lo que tú realmente mereces. Lo que tú realmente mereces es un nuevo amor que va a entrar en tu vida, que eso quiero que lo tengas claro, ¿vale? Fíjate que te he dicho que esta persona, esta energía que yo percibo, va a venir nuevamente a tu vida, va a entrar nuevamente en tu vida. ¿Y qué razón tengo? Porque la siguiente carta es la comunicación. Te dicen que recibirás un mensaje, una llamada, comunicación al fin y al cabo con alguien del pasado. Sí que es cierto que muchos no queréis nadie del pasado ni nada del pasado, me parece perfecto, es lógico, verídico, normal y sobre todo es respetable. Pero sí que es cierto que aunque tú no lo quieras, esta persona va a volver. Otra cosa es que tú quieras contestar este mensaje o quieras descolgar el teléfono cuando esta persona te llame. Eso ya es otro cantar. Pero lo que sí que tengo claro es que alguien viene. Y alguien viene de una manera pacífica, ¿vale? No con esa energía de la cual presume, sino más tranquilamente, ¿vale? Pero sí que va a venir. Por eso te dicen que no te detengas ante el miedo esta vez. No tengas miedo de esta persona, no tengas miedo de su energía, ¿vale? No caigas de nuevo en la tentación aunque esta persona regrese. Algo nuevo va a venirte mucho, mucho mejor que lo que esta persona te dio. Fíjate que te vienen momentos felices a tu vida. Te dicen también que tienes necesidad de espacio, necesidad de tiempo para ti. Este distanciamiento que hay con alguien, ¿vale? Como siempre digo, pueden ser personas no solamente en el terreno sentimental, sino también pueden ser distanciamientos con familiares o distanciamientos, o distanciamientos con amistades, ¿vale? Esto no significa que sea solamente un antiguo amor. Puede ser un amigo, una amiga que viene, una comunicación con alguien del pasado, con quien a día de hoy no tienes comunicación, ¿vale? Pero alguien. Pero te dicen que tienes esa necesidad de espacio, necesitas salir de donde, quizá de donde estás, necesitas un cambio importante en tu vida. Te dicen que esa persona nueva que entrará, esa energía tan positiva, la nueva,
¿vale? Esa energía que yo percibo, esa energía positiva que va a entrar en tu vida con esa unión o esa energía, esa unión de almas gemelas que yo veo y que en la lectura de ayer salió, te dice que va a haber un completo compromiso, ¿vale? Que encontrarás por fin la solución a todos tus problemas y que vivirás una etapa, ¿vale? No, esto no puedes decir que es para siempre, pero sí que vivirás una etapa pues más feliz de lo que llevas hasta el día de hoy. La vida va por etapas, va por rachas y como digo siempre, cuando te viene algo malo no te viene una cosa, te vienen tres, y cuando te viene algo bueno también te vienen varias. Entonces mirar siempre en positivo las situaciones, estéis pasando por lo que estéis pasando, siempre vendrán momentos mejores. Y como yo veo aquí en la lectura, dentro de lo que es el terreno sentimental, amistad o incluso laboral, porque no solamente esta lectura va enfocada al terreno sentimental, también es cierto que te vienen cosas muy positivas y una energía muy bonita va a entrar en tu vida con una conexión de almas gemelas. Tener en cuenta que esta persona que entre nueva va a darte un completo compromiso, va a entrar de una manera suave, firme y muy positiva. Pero claro, todo dependerá de ti si quieres o no quieres abrir la puerta a una persona nueva. Yo veo que grandes posibilidades hay. Otra cosa es que tú quieras o no quieras. Por otra parte, la comunicación con alguien del pasado también está presente, así que no te extrañe que en el transcurso de esta semana, Escorpio, alguien se comunique contigo de una forma o de otra. Mensaje, WhatsApp, llamada telefónica, en fin. De alguna manera alguien se pondrá en comunicación contigo. Vamos a ver qué nos dice el tarot en esta ocasión. Bueno, vamos a ver. Dentro del terreno laboral también nos están hablando de quizá de un problema que vayas a tener con algún compañero o compañera de trabajo, ¿vale? Esto también lo quiero dejar claro porque nos sale aquí el 5 de varas, que son discusiones problemáticas y quizá, pues mira, pueden ser varias cosas, o malos entendidos entre compañeros de trabajo, o bien diferencia de opiniones, ¿vale? Puede ser que tú defiendas una cosa, ellos defiendan otra, puede ser diferencia de opiniones también, ¿eh? No tiene por qué ser quizá una discusión brava, sino más bien pues esa diferencia de opiniones con alguien del trabajo, ¿vale? Eres una persona mental o que piensa mucho las cosas antes de hacerlas ahora, ¿vale? Los escorpiones no solemos ser mentales, solemos ser más sentimentales y nos dejamos guiar más por el corazón que por la cabeza, pero en esta ocasión sí que se te ve como mucho más centrado o centrada, pensando las cosas más antes de hacerlas. Se te ve un posible viaje al extranjero, ¿vale? Digo posible porque todo dependerá de si tú quieres o no quieres hacerlo, la posibilidad está ahí, ¿vale? Un viaje al extranjero o bien por trabajo o bien por ocio, pero se te ve viajando al extranjero. También veo a una persona que está pensando en ti de una manera como muy positiva. Creo que piensa que ya se acabó la oportunidad, creo que piensa que tú ya has cerrado la puerta al pasado, perdón, creo que piensa como que la situación ya no va a ser nunca la misma. Es más, te diría, está pensando, como he dicho antes, en comunicarse contigo, pero no lo tiene muy claro porque cree que tú ya cerraste esa etapa en tu vida y entonces no tiene muy claro que tú quieras regresar nuevamente. O sea que fíjate hasta dónde llegan sus pensamientos, que no están lejos de la realidad, ¿no? Porque yo creo que tú ya quieres como pasar página de todo aquello. Por otra parte, te sale inicios
basados en algo bonito, en algo real. Fíjate que aquí nos sale el caballo de varas y el as de varas. No me gusta deciros que va a ser algo pasional porque en realidad no lo va a ser. O sea, yo no, aunque aquí salgan las cartas de pasión, yo veo más como alguien que entra de una manera como muy positiva, pero muy plana. Es decir, va a entrar en tu vida como en plan amigo, en plan tranquilo, en plan vamos a quedar, tomamos algo. No creo que vaya a saco hacia ti, pero sí que vas a encontrar o vas a ver esa conexión de almas gemelas, ¿vale? Sale aquí, caballo de varas, as de varas. Es como un inicio, como ese amor platónico que conoces a alguien y nada más verla dices, ostras, me he enamorado a primera vista, o es el amor de mi vida, ¿no? Pues algo así va a ser. Pero no pretendáis que el inicio sea grandioso, porque no lo va a ser. O sea, va a ser algo despacio, tranquilo y de muy a poquito a muy a poquito. ¿Vas a darte la oportunidad con esta persona? Sí, no sale loco, es decir, nos vamos a dar la oportunidad de estar con esta persona porque esta persona te dará la estabilidad emocional que tú tanto deseas, esta relación de pareja, este 10 de pentáculos, estabilidad emocional, estabilidad en el amor. Bien pudiera ser también una estabilidad laboral, ¿vale? Para todos aquellos que no os interese lo sentimental, también pudiera ser. Se te ve hablando, comunicándote y sobre todo, fíjate que la suma sacerdotisa es una carta que nos dice que hay que pensar las cosas mucho, pensarás mucho las cosas antes de hacerlas, muchísimo. No creo que seas una persona de las que se lanzan sin más. Creo que todo lo vivido en el pasado va a hacerte en este presente pensar las cosas mucho, ver si es positivo o no la relación que se te ofrece. Yo por mi parte te puedo decir que des la oportunidad a esta persona nueva porque hay una conexión muy bonita y sobre todo, como he dicho, una estabilidad emocional y una estabilidad de compromiso que creo que también te ha dicho el oráculo, así que creo que deberías de darte esta pequeña oportunidad. Insisto que en el trabajo puede que tengas malos entendidos con compañeros, que puede que tengas alguna pequeña discusión con alguno de ellos, que eso también creo que debes de tenerlo en cuenta. Voy a sacarte primero los horóscopos de la lectura, por si tienes algún compañero o compañera de trabajo que coincida con el horóscopo, que ya vayas precavido o precavida. Y en el caso del conocer a esta persona nueva, esta energía de almas gemelas, también quiero decirte de qué horóscopo puede ser. Y la persona del pasado, ojo, que te he dicho que se te comunicará. Otra cosa es que quieras hablar o no con él o con ella, pero comunicarse se va a comunicar. Y puede que sea un Leo, puede que sea un Leo. Me llama mucho la atención los Leo. Los Leo y los Escorpiones tenemos mucha afinidad íntima, pero luego en realidad no nos llevamos tan sumamente bien como para tener una relación estable. Te sale Leo, te sale Cáncer y te sale Sagitario, 2 de fuego y 1 de agua. Vamos a ver qué mensaje te da tu ángel de la guarda. Unidad. Mira, alguien a quien echas enormemente de menos está presente para siempre en tu corazón. Recuerda ese gran amor, porque incluso si la persona ya no está aquí físicamente, aquellos a los que amamos espiritualmente nunca nos dejan. Toda creación es eterna, nada puede faltar en realidad al que está conectado y forma uno con el gran todo. Pues nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí. Coméntame el vídeo si te ha resonado o no la lectura de hoy. Si necesitas ampliar información, ya sabes que en pantalla tendrás los teléfonos de mi gabinete privado, por aquí abajo andarán. Y nada más, un besito enorme y nos vemos mañana en un siguiente vídeo. Adiós.